Empezó el verano 2018 y me parece que son tiempos de muchas definiciones que tenemos que tomar como pueblo. Y en ese sentido me gustaría incursionar hoy, que charlemos sobre el peronismo y qué significa ser peronista hoy. ¿No? Yo puedo contar desde mi experiencia, mi aprendizaje, he tenido importantes maestros y he vivido la historia del peronismo de los últimos 50 años. Y en mi familia he vivido, porque somos parte de ese todo, soy parte de ese todo, el peronismo de su fundación. Mi abuelo fue general de división en la época de Perón, compañero de Perón, preso en el 55 por la fusiladora, zafó de del fusilamiento de José León Suárez y del general Cogorno, del general Valle y Cogorno por estar preso. Y bueno, por otro lado mi tío abuelo, abogado de la caña de azúcar, de los sindicatos de la caña de azúcar, tucumano, Nicasio José Sánchez Toranzo, que él tuvo un rol muy importante, estuvo embajador en Egipto y también estuvo a cargo de la embajada en Guatemala, del 53 al 55, aprox, donde bueno, tuvo una historia muy importante, que ya tiene que ver más allá del peronismo, que tiene que ver con los movimientos revolucionarios que hoy siguen siendo parte, intentamos seguir siendo parte, que fue salvarle la vida al Che Guevara en Guatemala, donde lo mete en el baúl del auto de la embajada a él y a Hilda Gadea. Y bueno, después él sigue viaje a México, pero después si quieren amplío este tema. Pero bueno, mi viejo se recibió también militar, se recibió de subteniente en el 55, mi abuelo preso, mi padre quiso por primera vez dejar la carrera y mi abuelo le dijo que si él tenía la vocación en serio, que le tenía que dar la lucha, la pelea desde adentro. Y bueno, y después fue despedido, pasado a retiro obligatorio junto con otros 32 oficiales, se los llamó los 33 orientales, por no compartir el sentir de las Fuerzas Armadas. Y ahí vengo yo atrás, también es politólogo, mi padre fue politólogo, y bueno, un gran cuadro político. Y siempre dentro del peronismo. Yo digo que igual el peronismo para mí termina como un movimiento transformador de la realidad o protector de esa realidad construida, de ese estado de bienestar construido, para mí termina en el 90, ¿no? Después de ahí es otra cosa, ya no es peronismo para mí, sino pejotismo. Pejotismo entendido como instrumento electoral para ganar elecciones a eh, para cualquier ideología a través del clientelismo. Y, y bueno, en esa diferenciación que hago yo también es entre el peronismo del siglo pasado, el de Perón y Evita, con sus luces y sus sombras también. Hay que investigar y discutir lo que fue Octubre Pilagá, bueno, lo que fue la vuelta de Perón también en los 70, donde a mi entender se creyó dueño del peronismo cuando el peronismo ya lo había superado, era mucho más allá de él, era con él, pero como estratega, como conductor, pero no dueño, ¿no? Y bueno, cuando se sintió dueño del peronismo, puso a su mujer, que no era ni militante política, de vicepresidenta y metió a su secretario privado, el que le llevaba la pastillita, de ministro de Desarrollo Social, y sabemos en qué desastre terminó esa historia. Pero vuelvo a decir, ese peronismo de Perón y de Evita, lo que lo caracteriza principalmente es la generación de derechos universales. Es decir, vos eras privilegiado por ser niño o niño, por ser trabajador, por ser jubilada o jubilado, el acceso al voto femenino,
son todos derechos universales que empoderan. Cuando uno recibe, cuando es parte de ese derecho universal, uno es dueño y lo defiende de una forma distinta, que si es lo que se le contrapone a eso, que es característico, ya lo dije, del pejotismo, son los derechos focalizados o llamados clientelismo. ¿Qué significa eso? Que vos tenés acceso a un trabajo, si sos amigo de, si sos de la agrupación tal, o a una cooperativa, o a una radio, lo que sea, pero desde un lugar de precarización, un lugar de derecho prestado. Si vos te portás mal, si vos levantás cabeza, si vos querés denunciar algún ilícito, te quedás sin tu derecho. Entonces son derechos prestados y no derechos universales que empoderan a las personas, sino que estos derechos focalizados oprimen a las personas. Es una forma pergeñada para oprimir a las poblaciones. Por eso, mismo en el kirchnerismo último, se ingresó muchísima gente al Estado, pero se la ingresó precarizada al palo, digamos, y lo que genera hoy que tengamos que en enero del 2018 estar todavía peleando despidos porque ellos dicen, el gobierno dice que es rescisión de contrato, el contrato se terminó y no un despido. Y bueno, esto viene de la precarización y de la opresión. Nadie en el kirchnerismo podía levantar cabeza o discutir parte del relato porque se quedaba sin derechos. Entonces digo, esa es la diferenciación más profunda que yo hago del peronismo, del que yo me siento parte, digo, ¿no? Desde lo simbólico, lo histórico, y después de reivindicar ese modelo de país, ¿no? Fíjate que al peronismo, vuelvo a decir, ya no hago esa diferenciación, voy a hablar de peronismo y pejotismo. El peronismo, su última parte para mí está encarnada en la CGT con luces Saúl Ubaldini, donde se resiste al primer intento privatizador de Alfonsín y Terraño, a ese proceso, esa idea de primer plan privatizador, que era mucho más gradual y leve que lo que después hizo el menemismo, fracasó por el accionar de estos 13 palos de la CGT que conducía Ubaldini, el compañero Ubaldini. Pero ¿qué pasó? Viene el menemismo. Menem, desde un discurso netamente peronista, del salariazo y la revolución productiva, el día que asume elige traicionar, ir en contra de todos los principios y todos los símbolos que caracterizaban al peronismo, por el cual había accedido, a ese voto peronista por el que accede al gobierno en el 89. Y bueno, la única forma del sistema de poder destruir el peronismo fue desde adentro. Por un lado, la traición, le pidieron disculpas al almirante Rojas, al grupo Bunge le dio el Ministerio de Economía, privatizó todo lo que Perón estatizó. ¿Y cómo logró esto? En vez de confrontar con los sindicalistas, en general de las empresas a privatizar, los hizo parte del negocio. Les dio el 10% de la propiedad participada a cada sindicato, que supuestamente era la propiedad participada para los trabajadores, pero en verdad era para el sindicato. Y bueno, desde ese lugar, él dijo, ¿no? Si yo hubiera hablado de lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Y bueno, y después vino, de la Rúa sabemos, 2001, el dualdismo. ¿Qué viene a ser el dualdismo? El dualdismo empieza a apagar el incendio de un país donde habría gran parte de la gente
con hambre, ¿no? Sin trabajo, eso que generó el menemismo y que después no profundizó de la Rúa. Duhalde vino a recomponerlo desde un lugar de mucha opresión, que es esto de los derechos focalizados. A ver, la CTA en el marco del Frente Nacional contra la Pobreza propuso unos días antes del 19 y 20 de diciembre, en la consulta popular que se hizo por el Frente Nacional contra la Pobreza, por la asignación universal por hijo y por un seguro de empleo y formación para los trabajadores, y también se pedía el 82% móvil para los jubilados. Esto significaba un derecho para todos los pibes. La asignación universal era para todos los chicos, no para los hijos de los pobres. ¿Y qué hizo el dualdismo? Lo convirtió en una asignación solo para... no, lo que hizo el dualdismo en principio fue tomar la bandera de la asignación universal, no, del seguro de empleo y formación, y lo convierte en los planes jefe y jefa. Los planes jefe y jefa netamente clientelares, y que lo manejaban gran parte, la mayor parte, como lo siguen hoy manejando los intendentes, punteros, gobernadores, y una pequeña parte las organizaciones sociales surgidas en los 90 y en el 2000 a partir de la sobrevivencia de gran parte de nuestro pueblo. Los piquetes y bueno. Entonces, el menemismo traiciona todos los símbolos, traiciona las políticas. ¿Qué hace el dualdismo? Empieza a ampliar el clientelismo para, yo creo, para obstaculizar lo que fue el surgimiento de un movimiento importante en nuestra comunidad, que fue lo que surgió post 19-20 de diciembre del 2001. Por un lado, digo, los partidos trotskistas destruyeron, cooptaron y destruyeron y partieron las asambleas populares que se habían dado en gran parte de las ciudades, principalmente en los pueblos de la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, la ampliación del clientelismo como forma de oprimir y no de liberar a nuestro pueblo. Y hoy estamos en esta situación. La vez pasada, hablando con un dirigente de La Dignidad, que ellos están en la CETEP, y la CETEP definió sumarse a la CGT, cuando la CGT no lo tiene ni en su estatuto. Nosotros como CTA surgimos en los 90 en reacción a esta privatización, a esta entrega de derechos a cambio de sindicatos ricos y trabajadores pobres y desocupados. Conformamos la CTA, y la CTA ya en su estatuto contemplaba la incorporación de organizaciones sociales, el voto directo al secretario general, la afiliación directa a la central, aunque uno estuviera sin sindicatos, sin actividad, jubilado o jubilada, sin trabajo, precarizado. Y nosotros tuvimos esta... Y hoy pregunto por qué la CETEP elige estar en la CGT, que nunca consideró a trabajadores, solo consideraba trabajadores y sigue considerando trabajadores en muchos de sus casos a los que son de planta, a los que están blanqueados, y no contiene a esos tercerizados, que intenta contener la CETEP, y que lo hizo la CTA también desde un principio a través de la Federación de Tierra y Vivienda, a través de la Tupac Amaru, a través de un montón, el MOI, el MTL, un montón de organizaciones sociales que fueron parte y son parte, en muchos casos todavía, de las distintas CTA en que se ha dividido. Bueno,
nada, esto para empezar a discutir, 15 minutos me parece un tiempo prudencial, pero podemos profundizar, entonces podemos volver a discutir a Perón, porque los pibes hoy creen que el relato, bueno, vamos a hablar de, me tomo un minuto más para hablar del relato, ¿cuál fue el rol del kirchnerismo en todo esto? El kirchnerismo, a diferencia del menemismo, no contrapone el relato a los símbolos del peronismo, sino que se los apropia. Se apropia de símbolos y de peleas muy importantes de nuestra comunidad, como fue la lucha, y sigue siendo la lucha por justicia, verdad, sobre lo que ocurrió en los 70 en nuestro país, ¿no? Sobre los crímenes de lesa humanidad. Tomó ese relato y tomó los símbolos del peronismo, lo de soberanía, lo trajo a Jaureche, a Cámpora, y habló de peronismo, pero desde un lugar de cinismo, digamos, hizo la revolución cultural, es decir, la revolución de los símbolos y del relato, pero no hizo lo que hizo el peronismo, ponele con la Junta Nacional de Granos, no estatizó el comercio exterior, no generó una marina mercante, no generó trenes en serio que uniesen a nuestro país. Tomó el relato y lo vació de contenido. Tomó los símbolos del peronismo, pero hizo otra cosa. Habló de nacional y popular, pero como nacional regaló la cordillera a las megamineras, a Barrigol, propagó por el país a Monsanto, le entrega la riqueza a 5 cerealeras, la riqueza de nuestro campo, que se queda con el 70% del negocio del campo. Y bueno, hizo una pseudo-estatización de YPF que terminó entregando el gran negocio de Neuquén a Chevron. Así que por un lado se hablaba y eso vacío de contenido. Hoy hablar de nacional y popular está vacío de contenido. Y lo popular tampoco, porque el clientelismo de los planes sociales y de las cooperativas, más que se mentía en las estadísticas del INDEC, se llegó a decir que teníamos menos pobres que Alemania, o que se podía comer por 6 pesos. Entonces te decían que los aumentos salariales estaban por encima de la inflación, pero en verdad siempre corrieron por detrás. Precarizó a los trabajadores en vez de empoderarlos y hacerlos sentir realmente orgullosos de ser estatales, de trabajar en lo público. No, los precarizó al palo y hoy los dejó entregados, atados de pies y manos al nuevo gobierno, que solo tiene que no renovarle el contrato para deshacerse de ellos. No hay jubilado, no hay indemnización, no hay nada desde lo legal. Sí hay lucha desde lo sindical y bueno, ya lo hicimos en los 90 y lo volveremos a hacer en esta época, pero fragmentados, porque otra cosa que hizo el kirchnerismo también es aumentar la cantidad de organización, pero fragmentar en 1000 pedacitos las grietas y toda esta lucha. La grieta tiene que ver más con la discusión simbólica, que la guerra simbólica que generó con la oligarquía, pero yo digo, bueno, la revolución simbólica sin hacer la revolución de los medios de producción. ¿Tá? Entonces, cinismo, hablar de y hacer lo contrario o distinto. Bueno, nada, por ahora eso y tirar el debate a la CETEP, a todos los que se creen realmente jóvenes, que se creen realmente peronistas, a discutir qué es ser peronista hoy y si hay que construir eso que soñamos desde la CTA, desde ATE, desde la constituyente social, de ir hacia un nuevo movimiento político, político, cultural, nacional, plurinacional de liberación. Me parece que a mí es que ese es el camino que tanto el peronismo
No el peronismo sigue siendo muy actual, si lo leemos a Perón en el exilio, si leemos lo que hablaba sobre ecología, lo que hablaba sobre un modelo de desarrollo todavía, hoy sería muy importante volver a lo que era la Argentina cuando viene el golpe, una Argentina con casi el 80% de la población clase media, con el 80% de la población clase media, con casi el 100% de los trabajadores registrados, con una deuda externa de 7.000 millones de dólares y con una Argentina donde si echaban a alguien de una fábrica, paraba toda la fábrica, no como hoy que echan a 200 y bajamos la cabeza para no ser el 201. Un país donde los pibes peleaban y las pibas daban la vida por ideales, bien o mal, instrumentalmente, como querramos discutirlo en otro momento, pero se daba la vida a eso. Hoy se entrega la vida por un choreo o porque te roban una zapatilla. Gracias.